Bendiciones a todos, una vez más estamos con ustedes en un testimonio más de Ministerios Gente de Jesús. Estamos contentos de que nos sintonice y también pues de poder ser una bendición, y ojalá que el testimonio que vamos a escuchar pues sirva de algo para su vida, para la vida de alguien que usted conoce. Y también estamos a sus órdenes aquí en Ministerios Gente de Jesús. Quiero presentarles a mi hermano Rafael Gutiérrez, que está aquí con nosotros, que nos va a dar un testimonio. Díganos su nombre, hermano, y pues ¿dónde nació? Buenas tardes, mi nombre es Rafael Gutiérrez y nací en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1961 y pues actualmente vivo en la ciudad de Zacatecas, pero pues se puede decir que la mayor parte de mi vida la tuve aquí en la Ciudad de México. Muy bien, usted nació en una familia cristiana, no cristiana. ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Qué número de hijos, de hermanos es usted? Yo soy el segundo de 4 hermanos, tengo 3 hermanas, la mayor, después yo y después 2 más pequeñas. En cuanto a la pregunta de si yo vengo de una familia cristiana, pues no, ¿verdad? Ni siquiera ni católica se puede decir, porque en aquel tiempo pues no era como que muy común que las mamás trabajaran como hoy en día, pero en el caso de nosotros, de mi familia, sí le tocó a mamá trabajar desde que yo nací, se puede decir. Entonces esta parte de la relación con Dios, de tener algo, por tradición de asistir a una iglesia o algo, no, realmente nunca la tuvimos, solo para ir a bautizos, a cosas, fiestas, pero en realidad nunca pues como una formación para nosotros de parte de mis padres. Ellos inclusive se puede decir que nuestras raíces del conocimiento de la verdadera palabra vino a través de otra religión que fue de los Testigos de Jehová. De pequeños nosotros, ellos pasaron por la casa un día tocando puertas y mi mamá les abrió y le dijeron que querían pasar el mensaje y todo, y ella les dijo que pues ella no estaba, pero que si podían venirnos a dar un estudio a casa para sus hijos, en este caso para nosotros. Y así fue como yo empecé. Después me casé por la iglesia católica, pero por puro trámite nada más, sin tener jamás una relación con Dios. ¿Algún detalle que recuerde de su infancia o juventud? Creo que la parte de mi relación con Dios, creo que sí empezó ahí con esa parte de los Testigos de Jehová, porque ellos pusieron en nuestro corazón de mis hermanas y el mío desde muy pequeños lo de la idolatría. De hecho, en mi casa no hay imágenes, aunque mi mamá es católica y mi papá aparentemente también. La parte de que no debíamos de comer la sangre, cosas así que se me quedaron muy grabadas, y eso siempre yo recordaba siempre cualquier cosa que iba a una iglesia y decía esto no es correcto, esto no está bien, pero como que eso fue lo que me acuerdo mucho de esa parte de mi niñez. La palabra trajo un efecto de todas maneras, ¿no? Que era palabra de Dios. Sí. Y pues su juventud, ¿cómo fue? ¿Era un niño portado, un niño de la casa o...? Mi juventud fue buena, se puede decir. Nunca tuvimos privilegios de gente pues, de dinero, ¿verdad? Siempre entre mi papá y mi mamá cubrían todos los gastos. Nunca nos hizo falta nada, pero tampoco nunca vivimos ahora sí que en bonanza, ¿verdad? Con cosas superfluas, siempre lo justo. Y dentro de esa parte, pues hubo una buena enseñanza de que todo lo que nosotros necesitábamos pues, nos tenía que costar algo, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela, yo fui becado desde el primero de primaria hasta la vocacional. Entonces, por parte del trabajo de mi papá o de mi mamá o de una institución de la misma escuela, entonces todo como que nos lo fuimos ganando, ahora sí que por méritos propios, pero pues pensando que era por algo que nosotros éramos muy inteligentes o cosas así, pero nunca en una buena relación con Dios, ¿verdad?
Muy bien, ¿y cómo llegó usted a conocer de la palabra de Dios? Bueno, me refiero ya en Cristo. Nos contaba un poquito de los testigos de Jehová y que en cierta forma la palabra quedó ahí. Pero ¿cómo tuvo un encuentro con Cristo? Mi primer encuentro real con Cristo fue después de tener una vida aparentemente pues muy buena, digamos, con muy buena suerte, ahora sí que como dice por ahí una canción, con muy buena estrella, haber casi terminado una carrera profesional, de haber tenido pues una buena posición económica y un buen empleo, una buena esposa, unos buenos hijos y todo. Empecé yo a creer que era yo muy poderoso, ¿verdad? Que todo lo que hacía yo lo hacía bien y que nunca me iba a pasar nada malo. Entonces empecé yo a tener contacto con el alcohol muy seguido, hasta que fui creando una adicción muy poderosa en mí, que fue la que me hizo que perdiera todo. En ese trayecto de que yo estuve pues todavía con la parte económica bien, pero pues ya con mis problemas familiares con mi esposa, por cuestiones de mi adicción, de que yo ya no llegaba a casa a buena hora, llegaba muy noche, o a veces ya no llegaba, empecé a descuidar la relación con mis hijos, con mis padres, en fin, con todas las gentes que la llevaba más o menos bien, empezaron los problemas. Ahí hubo gente que me habló en alguna ocasión de Dios, que me dijo, mira, pues estás mal, necesitas cambiar, todavía estás a tiempo. Pero yo hice oídos sordos a todos estos, me invitaban a grupos de alcohólicos anónimos, ya me veían tan mal en mi situación personal, yo creo que hasta físicamente me veían muy acabado, no sé, algo veían en mí, que muchas veces me habló Dios a través de estas personas, ¿verdad? Pero aún así no lograba yo llegar, ¿verdad? Yo creo que mi soberbia no me permitía que me doblegara. Entonces, finalmente, después de que pasaron años muy difíciles, pues llegué a perderlo todo, ¿verdad? Todo, familia, esposa, hijos, casas, posesiones, empleo, negocio, todo a quedar en cero. Y pues decido irme de la ciudad sin tener ningún rumbo. Llego por casualidad a la frontera norte de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me establezco ahí, pero con mis mismas adicciones, mis mismos problemas. Cruzo la frontera y en la frontera conozco ahora sé que se llaman campañas de evangelismo, una carpa ahí en una colonia en Laredo, Texas, y escucho el mensaje de Dios, del pastor que estaba en ese momento, y me acerco ahí, y en ese momento pasaron unos 5 o 10 minutos y pide que si alguien quiere, Le hicieron el llamado para aceptar a Cristo como Salvador. Sí, y pasé, pero desgraciadamente no hice caso a ese llamado. Lo acepté en ese momento y empecé a medio caminar bien otra vez, pero después de ahí ya vino una desilusión, no sé. Yo pensé que mágicamente iba a transformar mi vida yo ahí con esas palabras que yo había manifestado con mi boca, pero no hubo de mi parte nada para lograrlo, para transformarlo, para cambiar. Entonces, desilusionado de eso, empecé a buscar con los mormones, nuevamente con testigos de Jehová, con otras iglesias de todas características, presbiterianas, del séptimo día, adventistas, y siempre con ese anhelo de que algo tenía que transformar mi forma de ser, pero pues yo no hacía nada. No hacía nada por hacer lo que debería de hacerlo. Entonces, hasta ahí fue una etapa, yo creo que de las más difíciles en mi vida, porque estaba en una situación de una muerte espiritual completa. Sí,
física, lejos de la familia, todo mal. Creo que Dios ha sido muy bueno conmigo porque en todo ese tiempo mi esposa y mis hijos llegaron a la iglesia Gente de Jesús con el pastor Oseas. Ahí yo creo que empezó Dios a trabajar más fuerte en mi vida, aunque yo no lo sabía, pero ellos desde aquí estaban orando día con día. Hay muchos hermanos pilares de esta iglesia, que cuando me vieron quedaron sorprendidos de que yo estuviera aquí, ¿no? Después de 7 o 8 años de estar orando diariamente porque yo estuviera bien y todo, llego a la iglesia y cambia mi vida, ¿no? Pasaron otras cosas en el Inter, me deportaron de Estados Unidos, llegué a México, después a través de un grupo de alcohólicos anónimos encontré mi sobriedad después de 22 años. Bueno, pues qué interesante testimonio estamos escuchando aquí de nuestro hermano Rafael. Vemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y se va cumpliendo a pesar de nosotros, a pesar de nuestra dureza. Y pues gracias a Dios porque Dios pone las personas para sembrar la semilla en nosotros, y a la larga esa semilla germina, trae un fruto. Y pues escuchamos que nuestro hermano Dios lo llevó, permitió que estuviera por pruebas tan difíciles como estar en el alcoholismo. Aprovechamos para invitar a una persona que se sienta atada y que ha estado perdiendo todo, para que también sepa que en Cristo hay solución. Hermano, ahora en Cristo, ¿cómo siente ese cambio? ¿Qué beneficios nota en su vida personal, familiar, laboral? Cuando Dios me llevó hacia un grupo de alcohólicos anónimos para que yo encontrara mi sobriedad, estoy hablando de mi sobriedad de mi persona, de mis pensamientos, de mi necesidad orgánica del alcohol en mi cuerpo, de eliminarme todo eso, porque mis pensamientos seguían siendo malos, con tendencia a las cosas malas. Entonces, cuando yo encuentro mi sobriedad de mi cuerpo, empieza a haber algo que no me siento yo bien en el grupo. Veo que se fumaba mucho, que se decían muchas groserías, que se castigaba a las personas que estaban, que volvían a recaer, había castigos, había malas palabras, había insultos, y eso me lastimaba a mí mucho, porque ya cuando empecé yo a ser el líder dentro del grupo, me decían, pues ahora te toca a ti castigarlo, ahora tú llámale la atención, pero con malas palabras. Entonces decía, yo no puedo lastimar a alguien que sé que estuvo en mi misma condición. Entonces eso me cambia cuando estoy en ese grupo. Conozco a una nueva mujer, porque la primera esposa que yo tenía, pues ella me esperó un tiempo, pero al ver que no, ella regresaba y ella decide también formar otra familia. Entonces Dios me pone a una mujer ahí que me acerca a la iglesia cristiana, y yo con algunos situaciones de no querer, de no, yo estoy bien, mira, voy a empezar mejor a ir a la iglesia católica y tú a la tuya y yo en la mía y no pasa nada. Entonces me dicen, ven para que conozcas, para que veas y tú pues veas si te conviene o no, donde tú no te voy a forzar, no te voy a obligar, no te voy a cambiar tus pensamientos, ve y tú me dices qué pasa. Entonces en la primera vez que fui me empecé a sentir bien, muy bien, y ya de hecho desde la primera vez que fui ya no dejé de ir jamás a la iglesia. Continué yendo, aprendiendo, después ya me bauticé como a los 6 meses y empezó mi relación con Dios. A partir de que empiezo yo mi relación con Dios, empieza la verdadera transformación en mi vida. Porque cuando yo dejé de tomar, solamente había cerrado la botella del alcohol, pero mis pensamientos, mis acciones, todo lo que yo hacía, seguía en un camino no como a Dios le agrada. Seguía manteniendo mi soberbia, mi pereza, pues en cierta manera mi idolatría, no en cuanto a los ídolos, pero sí en cuanto a
a los carros, a querer tener posesiones, a muchas cosas, ¿verdad? Entonces todo eso se fue derrumbando poco a poco a través de la palabra, a través del conocimiento. Y al día de hoy, gracias a Dios, pues ya todo eso quedó en el olvido y es ahora sí que una nueva criatura, ¿verdad? Bueno, así lo dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Bueno, quiero resaltar un detalle que pues tal vez haya sido crucial en esta situación. Pues gracias a su vida de alcoholismo de nuestro hermano, literalmente se perdió, la familia lo andaba buscando y por eso comenta de su esposa que no, como él no aparecía, ella decidió hacer otra familia. Pues sin embargo, ella sigue en el camino de Dios, sus hijos conocen algo de Dios y tienen las bases, ¿no? Entonces pues no fue en vano tampoco, ¿verdad?, que estuvieran en el camino de Dios. Y Dios siempre es un Dios de oportunidades. ¿Y cómo ve esta nueva oportunidad que es? Ahorita que comenta esto el pastor Oseas, sí, efectivamente la parte de esta que muchas personas quizás no entienden, de cómo es que Dios escuchó la oración de mi esposa, de mis hijos, de sus pastores, en este caso del pastor Oseas, porque Dios escuchó al traerme a mí, ¿verdad? Pero hay cosas de que ya no se volvieron a acomodar igual, que porque yo cuando regresé intenté, aunque mi esposa ya había tenido otra relación con un niño pequeño, y yo pues de alguna manera quise enmendar las cosas de acuerdo a mi pensamiento y todo, pero no era el plan de Dios, porque ella ahora ya vive felizmente con su pareja, porque no se ha casado. Yo vivo felizmente y sirviendo cada uno por su parte para el Señor. En este momento ahorita Dios es tan amoroso con sus hijos que Él me trajo aquí a la iglesia Gente de Jesús para que yo me preparara, para que yo aprendiera bien de su palabra, y el día de hoy me tiene trabajando para su obra en la ciudad de Zacatecas. Estoy en la iglesia en la que yo nací, una iglesia que pues ha sido ha pasado por muchas situaciones difíciles en estos últimos años, en este último año específicamente. Hay mucha necesidad de obreros ahí en esa iglesia y Dios me ha llevado para allá. Entonces ahora yo pues me siento en este momento sí completamente sabiendo de que lo que hace Dios lo hace bien. Él no se equivoca, lo que a veces nosotros no entendemos, que no llegamos a entender por qué tuvieron que suceder así las cosas, solo debemos de estar dispuestos para lo que nos tiene Dios, ¿verdad? Bueno, aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Tal vez algunas secuelas o consecuencias de nuestro caminar no tendrán ya un retroceso, pero vemos que Dios siempre da nuevas oportunidades. Ahora, pues ¿cuál es su meta, su plan para el futuro? Ahorita mi anhelo es en cuanto empezamos aquí en la iglesia Gente de Jesús en Tlalnepantla para cursos para servidores, cursos de aprendizaje de la sana doctrina, del verdadero conocimiento de la palabra, porque muchas veces durante mi nacimiento en la iglesia ya cristiana en Zacatecas, la iglesia se llama Peña de Oreb, hubo un tiempo en el cual yo estuve como que siempre bebé espiritual, no crecí, me mantuve a la margen, como que yendo nada más a la iglesia los domingos sin ningún compromiso, sintiéndome bien, no haciendo lo malo, pero tampoco haciendo lo bueno. Entonces Dios me trajo acá para prepararme y para instruirme y para saber que hay cosas que uno tiene que hacer, que uno tiene que dar lo que de gracia recibió. Y ahora pues el anhelo mío es servirle a Dios. Servir a Dios. Bueno, hermano, ¿algún consejo, alguna palabra que quiera dar? Seguramente habrá alguna persona sintonizándonos, viéndonos a través de estos medios de comunicación. Pues algo que les pueda decir. Pues mi mejor consejo sería que no esperen al último. Dios a mí me habló, yo creo que al segundo o tercer año de mi alcoholismo. Yo empecé a tomar a los 18 años y cuando yo tenía 21 años
yo ya tenía una buena posición en un muy buen trabajo. Y me acuerdo que tuve un accidente en un carrito que Dios me había dado. En aquel tiempo yo decía que era por mi buen trabajo y que porque era muy inteligente y ganaba mucho dinero, que me merecía un carro. Lo choqué como a los 2 o 3 meses en un accidente por venir tomando. Y yo creo que de ahí Dios me empezó a hablar de cosas de que yo no debía de hacer. Nunca hice caso, siguieron pasando cosas mayores y Dios me seguía hablando por uno, por otro medio, y yo esperé hasta el último momento. Ustedes, mis hermanos, no esperen hasta el último momento. Háganlo, se van a ahorrar mucho dolor, muchas cosas como la mía, que ya no pude yo recuperar a mi esposa, a mis hijos. Hay tantas cosas que uno se puede ahorrar si uno escuchara la voz de Dios en su tiempo. No esperen el llamado audible, puede ser a través de personas, a través de situaciones que nos pasan en la vida, de quien menos se imagina uno, ahí Dios le está a uno hablando. Ojalá que abran, pongan sus corazones, se pongan a cuentas con Dios, que se arrepientan si están haciendo algo malo, y seguramente Dios, como a mí, les va a perdonar. Muy bien. Bueno, pues es un privilegio poder contar con testimonios de nuestros hermanos en la fe y de esta familia Gente de Jesús. Pues amamos a nuestro hermano Rafael y deseamos que el servicio que está prestando ahora en Zacatecas sea de grande bendición. Les seguimos invitando a mirar nuestros testimonios Gente de Jesús en YouTube, y les recordamos que estamos en Tlalnepantla, Lázaro Cárdenas, número 38, Colonia El Mirador. Y si usted quiere orientación, oración, alguna ayuda, algún consejo, puede llamarnos por teléfono también. Estamos en el 53 61 28 75. Si usted vive en otra ciudad, tiene que marcar 0155, que es la clave. Y pues o seguirnos en Facebook también, está Ministerios Gente de Jesús, o por este canal de YouTube. Dios les bendiga y pues les esperamos en el próximo testimonio.